Bueno, estamos mostrando el último libro de Martín Lustó, Otra vuelta a la economía. Martín, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por invitarme. Vos sabés, el libro me encantó realmente. A mí me gusta leer economía, pero me gustó muchísimo este. Tiene algunos capítulos realmente extraordinarios. Pero yo lo que he visto, que en tu introducción hablas de la economía y cómo sobre la economía influyen, por ejemplo, el azar o el comportamiento de las personas. Me parece un enfoque muy interesante. Y la pregunta que yo te diría, esos dos factores, ¿cómo están influyendo hoy en la economía argentina, a tu juicio? A ver, si es posible, traspolar eso. Sí, el comportamiento sin ninguna duda es un factor muy importante en la economía argentina o en cualquier lugar del mundo, porque finalmente hay una dosis no menor que tiene que ver con cómo funcionan las cosas desde el punto de vista macroeconómico, que es cómo tomamos decisiones cotidianamente. Ahí en el libro cuento un sesgo del cerebro, entre varios otros que a veces trucos nos juegan nuestra mente, que es que tenemos un exceso de confianza y que además nos apegamos mucho a nuestras propias ideas. Y la verdad que esto, si uno lo quiere extrapolar a lo que está ocurriendo con el gobierno nacional, me parece que es muy sencillo. Es un gobierno al que le cuesta mucho aceptar cualquier otra idea diferente, llámese diferente al que está dentro y trata de hacer algo distinto, o a cualquier diagnóstico que tenga alguien de afuera. Me parece que el gobierno a veces cae en esto, en el famoso mito de Procusto, que es un posadero en la mitología griega, que a los viajantes les ofrecía, cuando estaban muy cansados, casa, una cama y comida. Y mientras les daba de comer, los dopaba, se dormían y después trataba de estirarlos al largo exacto de la cama si eran más pequeños, o trataba de cortarles las piernas hasta el largo exacto de la cama cuando se excedían. Y esto es un poco adecuar cualquier dato de la realidad a una idea preconcebida. Y creo que esto en el gobierno se está profundizando y que esas son también las medidas después de política, y no solo de política económica, que va tomando. Y el exceso de confianza en que las cosas van a salir bien son dos ámbitos muy particulares. Y con respecto al azar, en las sociedades modernas, en las democracias liberales, capitalistas, tendemos a creer que mucho es mérito y a arrogarnos parte del éxito o apropiarnos de parte del éxito, cuando en realidad tiene que ver mucho con factores ajenos a uno. Y esto se puede dar desde alguien que no consigue publicar algo mandando un manuscrito a 1, 2, 10 editoriales, un día lo sube a internet y es un boom, o como una película, y a veces también con la economía. Muchas veces a muchos presidentes les pasa que llegan, después de haberse preparado mucho tiempo, o menos, pero llegan a ser presidentes en un momento muy malo de la economía. Al kirchnerismo le tocó en un momento muy bueno, por más que el recuerdo nuestro desde el 98 hasta el 2002 sea negativo, y que siempre nos referimos a eso, le tocó en azar un momento muy bueno. Ahora, ¿es todo tan malo lo que ocurre hoy en materia económica en Argentina? ¿Es una situación de terror, que vamos mal y vamos a ir peor, o hay algo a rescatar? No, yo no creo que es una situación... Primero, no creo que sea una situación catastrófica. Cada vez que escucho a alguien comparar con el pasado, nosotros hemos tenido pasados mucho más complejos que el presente actual. Es decir, Micheli, por ejemplo, comparando esta realidad con la del 2001, está equivocado, o es un exagerado. Me parece una exageración. Por muchos motivos, si bien algunas cosas uno puede decir que van en una dinámica parecida, no a esa catástrofe, pero por ejemplo la apreciación del tipo de cambio, que cada vez es más caro exportar, o cada vez es más caro mover las cosas de un lugar a otro para exportarlas, pero lo que ocurre es que no tenemos corsets. En ese momento teníamos una convertibilidad, estábamos apretados por algo, y cuando explota se fragmenta con los costos que ya sabemos que tiene hoy. No tenemos estas restricciones, con lo cual somos presa de las restricciones que nos vamos autoimponiendo, y nos vamos autoimponiendo esas restricciones por mala praxis. Creo que todo es perfectible. La pregunta, vuelvo a lo anterior o a los sesgos del cerebro, es perfectible en la medida en que uno perfecciona el diagnóstico hablando con otros y corrige las acciones. Ahora, si uno se va encerrando cada vez en un lugar más pequeño y trata de adecuar todo a los preconceptos que uno tiene, es mucho más difícil de corregir. Yo me acuerdo que vos estuviste acá, no sé, a las pocas semanas de haberte ido del Ministerio de Economía, y entre otras cosas me señalabas que vos advertías y les advertías el problema de la inflación. Bueno, son las dos. Lo que pasa es que siempre el recuerdo... Se acelera el tema de la inflación. Sí, porque una cosa es la manifestación externa, o lo que es lo que ve la gente de los actos políticos, y otra cosa es cómo son las discusiones internas. La verdad que las dos peleas más grandes que a mí me tocaron dar dentro del gobierno fueron los subsidios y la inflación. Y a mí me preocupaban para el 2009, eso después se corrigió, o mejor dicho, se tapó con la estatización de las FJP, después se tapó con la apropiación de las reservas del Banco Central, después con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Pero la verdad que lo que vamos haciendo es
cubrirlo con parches de peor calidad o darle hormonas de crecimiento a la economía que al principio eran naturales, es decir, era la ingesta de buenos alimentos que generaban en la economía o en la persona energía de buena calidad. Después lo cambiamos por algo más artificial, que es inventarme recursos, y finalmente ya le estamos dando una suerte de hormonas de muy baja calidad que tienen impacto inmediato, que es la inflación. Y eso se está acelerando. Es decir, nosotros tuvimos este año un crecimiento, yo este año me tocó ser pesimista, digo me tocó porque uno no trata siempre de ver cuáles son las cosas positivas que va encontrando en el ámbito de acción de uno, y este año yo fui de los más pesimistas, inclusive desde el fin del 2011, con lo que iba a pasar con la economía. Tuvimos una economía que casi no creció, que tuvo mucha inflación. El año que viene vamos a tener una economía que va a crecer muy poco, que no va a sentir que crece. Es decir, si este año terminamos con 0,3, 0,5 de crecimiento, el año que viene podemos crecer 2,5%. Eso no alcanza como para que la gente sienta que es cualitativamente distinto, y vamos a tener unos puntos más de inflación. Ahora, qué difícil es entender esto para el común de la sociedad, me incluyo. Veo las ventas de Navidad y aumentaron en relación al año pasado. ¿Cómo entiendo yo esto? ¿Es más consumo y consumo? ¿Ese es el modelo? Me parece que hay varias cosas. Una es que las ventas de Navidad tendríamos que verlas deflactadas, es decir, sacándole el componente de precio, porque se aumentan 13%. Lo llevo a las vacaciones también. Tengo conocido que como se va a Miami, se va a Brasil y se llena la costa. ¿Qué pasa con esto? No son siempre los mismos. Yo diría tres cosas. Primero, así como es muy difícil extrapolar qué es lo que va a ocurrir políticamente en una elección, nada más que en base a los contactos que tenemos, porque es una muestra muy sesgada de la realidad, que es mucho más compleja, a veces extrapolamos con nuestro propio grupo. Porque por un lado tuvimos eso y por otro lado tuvimos saqueos. El segundo elemento, cuando uno ve cuánto crecen las ventas, no puedo mirar solamente cuánto crecen en volumen total, ¿sí? En precio por cantidad, porque si vos el año pasado comprabas, no sé, esa corbata por 300 pesos, este año por ahí compraste algo por una corbata o por 400, pero es de peor calidad, o el año pasado compraste 2 corbatas por 300 y este año compraste una corbata de 400 y otra cosa. Entonces, lo que ocurre es que vendés menos cantidades por ahí, a pesar de que las cifras muestran que vendiste más dinero, ¿sí? Y sobre eso está esta realidad de que lo que ocurre en algún momento específico tiene que ver también con otros elementos. Por ejemplo, vos decís, hay más gente que se va a Miami. Se va a Miami porque le cuesta más barato o parecido veranear en Miami que alquilar en la costa. Entonces parece que la calidad de la vacación fue mejor, pero en definitiva lo que va a pasar es que va a producir menos Argentina, porque alguien se va a consumir afuera. Pero no deja de consumir, acá o afuera, pero tiene el dinero, lo tiene. Yo te hago la pregunta, vos comparate con el año pasado, ¿comías más veces afuera que este año? ¿Este año comés más veces afuera que el año pasado? No. El año pasado comías más veces afuera. Cuando ibas a comprar algo, ¿lo pensabas menos o más que este año? Menos. Bueno, esas son muestras claras de que en realidad sí se consume, pero se consume con si querés, con un temor o con cierta aprensión a qué es lo que puede pasar, y eso, volviendo a la dinámica de la economía o a la psicología, afecta otra vez al comportamiento colectivo. Si yo tengo un buen año, supongamos que hay partes del campo el año que viene que vaya a tener un buen año, aquellos que el exceso de lluvias no les haya afectado, yo estoy seguro que no se va a comportar aquel que gane buen dinero igual que se comportaba en el 2006. No 2007. Va a reinvertir, decís, por ejemplo. Va a tener más cautela. ¿No? ¿Por qué va a cambiar la camioneta si la tiene? ¿Por qué va a comprar más departamentos? ¿O por qué va a gastar en cosas que en definitiva no necesita? Y esto, básico de Keynes, digamos que esto es la imprevisión con respecto al futuro, hace que nos pongamos un poco más cautelosos, y cuando tenemos más cautela gastamos menos, y eso afecta a la economía hoy. Ahora, Martín, yo no veo al gobierno por ahí tomando conciencia del fenómeno o del problema que genera, incluso social, el tema de la inflación. Y se viene un año electoral, vos sabés cómo son en la Argentina, a pesar que son elecciones legislativas, con presiones sindicales, con una CGT dividida. ¿Cómo puede influir esto en la toma de decisiones en materia económica? A ver, el año... Primero, es cierto que se viene un año electoral. Segundo, es cierto que tenemos una dinámica inflacionaria muy compleja. También es cierto que el gobierno está haciendo, me parece, dos cosas. La primera es ver dónde terciariza el ajuste. Se lo paso a las provincias, se lo paso a otros, ¿sí? Exijo que los bancos presten obligatoriamente a cierta parte del sector, porque trato de mostrar que no soy yo el que ajusta.
Lo segundo es que elige otra vez tener estas hormonas de baja calidad. El año que viene el Banco Central le puede volver a dar al Gobierno Nacional cerca de 100.000 millones de pesos. Otra vez para gastar, que se van a transformar en más inflación más adelante. Y creo que además está en una dinámica que antes me parecía más casual, me parece que ahora es más orientada. Y tiene que ver con galvanizar cierto sector de la sociedad. Antes el gobierno tomaba decisiones por necesidad, puede ser suba de retenciones, puede ser la estatización de las FJP, la reserva del Banco Central, cualquier cosa, y después tenía un relato que acompañaba eso para explicar por qué era interesante o importante para los sectores más postergados de la sociedad. Pero me parece que la relación, la dinámica, era primero la decisión y después la explicación. Me parece que en los últimos tiempos está haciendo exactamente lo contrario, está empezando a tomar decisiones sistemáticamente para concentrar su base de apoyo en un sector muy específico. Y el año que viene, si vuelve a tener recursos, va a volver a hacer eso. Y creo que eso explica un montón de otras decisiones que están teniendo lugar. ¿Cuál me parece que es la ventaja que el gobierno debe estar haciendo o estar percibiendo en esto, en su análisis político? Que el año que viene va a ser un año otra vez donde la presidenta va a haber perdido un caudal importante con respecto a la elección que la llevó a la administración actual. Pero que si galvanizan el 30, 35, el número que le querramos poner de un sector de la sociedad, a nivel nacional va a haber muy pocos que le van a poder ganar. Yo creo que nadie le podría ganar a menos que la oposición se comporte de otra manera. Y tener un caudal muy duro, muy ideologizado con respecto al énfasis de apoyo, me parece que es algo importante en una política que está muy fragmentada. Conociendo el gobierno, aunque es otro gobierno, desde adentro, ¿por qué te crees que hicieron lo que hicieron con el predio de la rural? Creo que es parte de esta dinámica que acabo de describir. Es ideológico. Sí, creo que yo no me he metido a revisar las cuentas, etcétera, y Luis seguramente lo explicará o tendrá una visión, la visión de la sociedad rural, pero lo que me parece que es importante es que si uno empieza a ver medidas de con quién me enemisto, profundizo las enemistades que tengo previas y frente a las cuales o para las cuales tengo un relato. Me parece que eso es algo que vamos a ver. Y obviamente en materia de un año electoral, sabiendo que ciertas medidas son del agrado de la parte que es mi apoyo incondicional y que además las puedo usar para otra cosa posteriormente. ¿Crees que alcanza con eso? Creo que alcanza, salvo que la economía muestre un estado mucho peor del que me imagino. Creo que alcanza para, como decía antes, abroquelar un núcleo duro que permita tener una ventaja relativa que nadie tiene. Nadie tiene un núcleo propio hoy en la política argentina. ¿Quién tiene un núcleo propio que diga estos me votan casi incondicionalmente? Y tener un 35% es muy interesante. Martín, vos estuviste en Estados Unidos y cuando uno sale del país toma perspectiva de las cosas que pasan en la Argentina, uno por ahí puede analizar. ¿Cómo se ve en el sector académico donde vos has estado con una beca realmente muy importante estudiando? ¿Cómo se percibe a la Argentina? Lamentablemente se la percibe poco. Quiero decir que cada vez estamos, por motivos obvios, no hace falta explicarlo mucho, cada vez las preguntas sobre Argentina son menores. Lamentablemente le preguntan a uno aquellos que son, si querés, amigos de la Argentina. Desde, no sé, en Yale hay todo un cuerpo de profesores en el departamento de leyes que estuvo muy cerca de los principales protagonistas del juicio de las juntas. Entonces todavía tienen esa afinidad por nuestro país y preguntan con suma perplejidad. Cuando uno habla con inversores, muchos dirían si no fuera por A, B, C o D o el conjunto de esas cosas invertiríamos un montón en Argentina. Y desde el punto de vista personal, cuando uno se aleja, lo que la distancia le permite es, en lugar de estar discutiendo la última medida durante toda una semana, es ver cómo se van enhebrando las cosas y lo difícil que es explicarlas. Si bien hay deseos personales, cuando levantás la copa este fin de año en materia económica, ¿qué pedimos para Argentina? Mira, yo lamentablemente, como no soy muy optimista con la dinámica argentina, pido que inclusive si Argentina tiene un mal año, que sea para que aprendamos mucho. Porque creo que una de las cosas que, independientemente de la mejora económica, una de las cosas que uno aprecia en nosotros como sociedad es que ya hemos perdido nunca la tuvimos por la sucesión de crisis que ha padecido la Argentina, pero la verdad es que nos cuesta cada vez más pensar a largo plazo. Cada vez más y más. Y uno dice, bueno, ¿qué cambió en estos últimos 10 años en Argentina? La economía es el doble de lo que era al principio en el 2002. El Estado tiene
2 veces y media, 3 veces más recursos. Y cuando uno mira, esas son cosas, si querés, adentro de nuestras casas. Dentro de nuestras casas todos tenemos mejor trabajo, ahora nos podemos ir de vacaciones más que en el 2002, hasta comer. Ciertos sectores de la sociedad pueden comprar electrodomésticos, por ahí se compran hasta una motito o inclusive un auto. Pero cuando salís de la puerta de tu casa para afuera y ves el espacio público y la calidad de convivencia que tenemos, no mejoramos. Y acabamos de tener muestras hace muy poquito. Entonces me parece que lo que nos está costando pensar es cómo es que construimos otro tipo de sociedad. Para mí esas sociedades se construyen a partir de un lugar donde confluyen el sector privado, el sector público, es el capital, el Estado y los trabajadores, que es el mercado laboral. Y es qué producís y a quién se lo podés vender. Y cuando vos mirás, no me quiero meter en cifras, pero cuando vos mirás qué es lo que está Argentina produciendo y qué es lo que produce y puede vender con igual calidad que el resto del mundo, es cada vez menos. Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sos un economista, siempre te lo dije, con pensamiento político. ¿Te pensás dedicar a la política o no todavía? ¿O sí o te gusta? Mira, depende de qué quiera decir dedicarme a la política. La verdad es que una vez de hecho lo estás haciendo. Sí, una vez que uno está, yo he estado en distintos lugares, he estado desde el Banco Central, el Banco Provincia, después recién el Ministerio de Economía. La verdad que tengo vocación pública. Si eso quiere decir una candidatura, si quiere decir colaborar con alguien, me parece que lo importante es que se genere un espacio donde podamos volver a discutir de otra manera, que nos animemos a que las cosas no son inmediatas, que se puede perder en el camino, pero que lo importante es tener por lo menos cierta coherencia para que el que está del otro lado sepa que vota, que apoya, qué es lo que hay en un proyecto. Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y felicitaciones por el libro. Gracias. Gracias. Chao.